Vivimos en una era de consumo constante, donde compramos sin pensar, acumulando cosas que rápidamente olvidamos. Cada día millones de personas gastan sin medida, pero en medio de este caos, ¿qué sucede con las cosas o lugares que van quedando en el olvido? Centros comerciales que alguna vez fueron prósperos, ahora solo son vestigios de la economía que no para. Y el ejemplo más cercano es este lugar, el primer gran outlet de Estados Unidos y que tan solo en este momento es un lugar fantasma. ¿Qué fue lo que pasó en este lugar? ¿Por qué se abandonó? Y sobre todo, ¿qué misterio se esconde en este lugar? Es lo que vamos a averiguar el día de hoy. Bienvenidos. Bueno, aquí ya llegando, lo primero que vemos es una tienda abandonada de Ralph Lauren. Esta es una de las tiendas más costosas de aquí de Estados Unidos y del mundo. Y acá ya vemos el piso todo lleno de vidrios. Vemos que ya todo está totalmente abandonado. A principios de los años 80, el concepto de outlet aún no existía tal como lo conocemos hoy. Liberty Village fue el primer gran centro comercial de descuentos de Estados Unidos. Aquí las grandes marcas vendían sus excedentes de inventario a precios reducidos, atrayendo a miles de compradores cada fin de semana. Pero lo que alguna vez fue un destino de compras vibrante, hoy es un cascarón vacío. La gran pregunta es, ¿cómo pasó de ser un modelo de éxito a una ruina olvidada? A inicios de los 90, el auge de nuevos centros comerciales en las ciudades grandes de New Jersey, lugares mucho más modernos, con muchas más tiendas, con mucha más variedad de productos, las personas empezaron a dejar de asistir a estos lugares, a estos outlets. Sin embargo, también el auge de las ventas por internet, la aparición de plataformas como Amazon y Walmart generaron que la gente empezara a consumir más productos a través del internet. Hay que tener en cuenta que para 1980 tener uno de estos lugares era algo impresionante, era algo único, ya que en ningún lado existía un outlet de estos. Como decíamos al inicio, fue el primer gran outlet de marcas de Estados Unidos. Aquí más o menos se calcula que cada fin de semana venían alrededor de 10,000 personas a comprar únicamente en este lugar, a comprar en cada una de estas tiendas. Liberty Village es más que solo un centro comercial abandonado. Es el recordatorio de lo rápido que la sociedad puede crear algo y dejarlo en el olvido sin mirar atrás. Así como nos deshacemos de objetos cuando no los necesitamos, también descartamos lugares, historia y en algunas ocasiones hasta personas. Algo interesante de este mall era que estaba en un lugar perfectamente ubicado, ya que queda justo al frente de una de las estaciones de tren más grandes de esta zona, que es la Feed Mills Station, la estación de Flemington, que es la que tenemos acá. Simplemente salíamos del tren, caminábamos un poquito y ya estábamos entrando a este gran outlet, un lugar donde todas las marcas venían a traer sus temporadas anteriores para rematarlas a los mejores precios. Bueno, esta es una de las partes principales. Acá ya se ve cómo estaban las tiendas. Eran como pequeñas casas donde en cada una de estas había una tienda diferente, una marca diferente. Podíamos entrar, comprar todo lo que quisiéramos. Acá había otra tienda diferente. Ya se ve cómo le han quitado todo, las paredes, queda solo esta parte. Y bueno, miren cómo está el techo, ya todo totalmente derrumbado, todo totalmente olvidado. Esta tienda era grandísima, era una de las tiendas grandes, posiblemente una como de Nike o alguna de esas marcas. Y pues bueno, esto es lo que queda de estos lugares, de esos lugares que en algún momento fueron puntos importantes para venir a comprar en familia, para venir a pasar un rato, para venir a caminar y pues obviamente gastar el dinero, que es algo de lo que más le gusta al pueblo americano. Bueno, acabamos de llegar a otra de las tiendas. Esta tiene allá un dibujo de una chimenea y ya el techo totalmente destruido. Miren, ya no hay nada de techo, han quitado la mayoría de cosas. Se mantienen las paredes y los pisos, pero pues ya el lugar está totalmente derrumbado. Aquí está lo que posiblemente en algún momento fue una chimenea y pues le hicieron el dibujito para recordarla.
y así todo el techo ya es lo que queda de estos lugares, que es la parte de atrás donde llegaban todos los carros a surtir cada una de estas tiendas. Este lugar en algún momento ya no va a existir. Estamos tratando de recordar lo que en algún momento fue el primer gran outlet de Estados Unidos, mostrando lo que queda, porque ya en algún momento esto se va a convertir en un complejo de casas, un complejo de apartamentos, que es el proyecto que se tiene estimado empezar este año. Por eso ya vemos muchas de estas tiendas totalmente destruidas, a muchas ya les han quitado las ventanas, las puertas, y ya poco a poco se va a empezar a terminar con este lugar. Bueno, acá hay otra de las tiendas grandes, y aquí queda parte de lo que eran los juegos para los niños, los rodaderos, los parques que tenía este lugar para los niños están aquí guardados. Quedan también lámparas, algunas partes del sistema de aire acondicionado, sillas y pues muchas cosas que han venido a dejar en este gran local. Hay que tener en cuenta que caminar por estos lugares es caminar como por un sitio apocalíptico, esos así tipo película de zombie, tipo Walking Dead, donde uno no sabe en qué momento puede salir algo, porque se ve totalmente destruido, se ve muy ya abandonado, todo caído, no hay gente, no hay ruidos. Es un lugar totalmente desolado y que sí tiene como esa vibra de lugar posapocalíptico, lugar que quedó abandonado, lugar que fue derrumbado literalmente por el tiempo. Aquí está lo que era el lago. En algún momento era una de las partes más bonitas, decorado con árboles, plantas decorativas para darle un ambiente un poco más bonito al lugar, y pues muchas más de las tiendas que estaban alrededor de este lugar. La tienda de Tommy está totalmente cerrada también, una de las más grandes, totalmente, se nota que era una de las marcas más importantes porque es totalmente gigante esta tienda. Tommy es una de las marcas más costosas, este es uno de los locales más gigantes que he visto, y todavía se conservan cosas que hacían parte de la tienda, como la escalera. Hay un colchón, no entiendo por qué extraña razón hay dos colchones, arbolitos de Navidad, lámparas decorativas y un extintor para los incendios, y eso es lo único que queda de lo que alguna vez fue la tienda de Tommy. A conocer los baños, y aquí está el baño de los hombres, o por lo menos lo que queda el baño de los hombres. Yo creo que es el lugar más terrorífico de todos, no se ve nada. Y el baño de las mujeres a este lado. La economía avanza como una fuerza imparable, arrasando con todo a su paso. Tiendas antes llenas de vida y movimiento, ahora son estructuras vacías, fantasmas de un consumo que ya no existe. Cada local, cada espacio fue usado por un tiempo y luego abandonado, como si el mundo decidiera desechar lo que ya no sirve. ¿Qué queda cuando todo se vuelve obsoleto? ¿Qué nos espera en un futuro donde nada parece durar? ¿Y acaso seremos nosotros los próximos en ser descartados? Pronto llegaremos a los 1000 suscriptores, es algo que me emociona, ha sido un camino difícil, pero esto es de paciencia, de darle todos los días, de meterle las ganas, y realmente es algo que me gusta grabar estos videos, me gusta poderles mostrar cosas diferentes, historias diferentes, es algo que me gusta hacer, así que vamos a seguir creciendo en esta comunidad. Les agradezco a todas las personas que poco a poco se han ido agregando a esta pequeña comunidad, y pues vamos a seguir haciendo videos. Aquí sí hay muchas cosas tiradas, hay libros, hay una bicicleta para hacer ejercicio, cosas de Navidad, y pues todo lo que quedó de alguna de las tiendas, de las últimas tiendas, fue dejado acá, una aspiradora, maletas, mucha basura. Acá todavía conserva las luces, acá se ve todavía los espejos donde uno podía ver el outfit. Las luces, se nota que fue uno de los últimos que se utilizó. Acá hay un gorrito abandonado, una bufanda abandonada, las partes de los vestidores, todos los ganchos,
y pues la salida de emergencia del lugar y más espejos para ver cómo queda nuestro look, nuestra pinta. Al caminar por estos pasillos vacíos, entre los restos de lo que alguna vez fue un lugar lleno de vida, es inevitable sentir el peso del tiempo. Este lugar, ahora en ruinas, nos recuerda que nada es para siempre. Las risas, las compras, los encuentros, todo se desvaneció, dejando solo silencio y escombros. ¿Qué nos dice esto sobre nuestro mundo? Sobre lo que valoramos y lo que construimos. La lección es aprender a valorar lo que tenemos antes de que también se convierta en un recuerdo. Bueno, este fue el recorrido por el primer gran outlet de Estados Unidos. Gracias por acompañarme en este video. Recuerden suscribirse, darle like y compartir el video. Y bye bye todo el mundo.